El Porfirio Díaz, insatisfecho por la situación política, ¿qué es lo que decide hacer el general Porfirio Díaz? Promulga o lanza el Plan de la Noria el 1 de octubre de 1871. Se levanta en armas en contra del gobierno de Benito Juárez, presidente en turno en ese momento, pero fracasa. Su plan de la Noria lo que promulgaba era la no reelección. ¿Por qué fracasa su plan? Antes de que sea puesto en marcha en 1872, Benito Juárez muere a causas naturales. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte de Benito Juárez? Después de la muerte de Benito Juárez, el que toma el poder es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento era Sebastián Lerdo de Tejada, que es el que asume la presidencia interina de ese momento. ¿Qué es lo que pasa después? Él después pretende reelegirse y eso también causa un descontento para el general Porfirio Díaz. Bien, ¿qué es lo que decide hacer este Porfirio Díaz? Decide hacer el plan de Tuxtepec, que fue lanzado el 1 de enero de 1876. ¿Quién lo hace? Como ya lo dijimos, el general Porfirio Díaz, que era lo que planteaba la no reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Se hacen la guerra, entramos otra vez en un conflicto armado en ese momento en la República Mexicana. Tenemos dos bandos, los que estaban del lado de Sebastián Lerdo de Tejada y los que estaban del lado de Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una batalla que se llama la batalla de Tecuac, en donde Sebastián Lerdo de Tejada pierde. ¿Qué es lo que decide hacer? No tiene otra opción más que renunciar a la presidencia y cederle el poder al general Porfirio Díaz. Qué bien, él decide quedarse, todos deciden, todos los que estaban del lado de Porfirio Díaz deciden que él tome el poder. Se lo ceden voluntariamente. Sebastián Lerdo de Tejada se va exiliado a Estados Unidos. Es un exilio voluntario. Bien, vamos a hablar ahora sí ya del porfiriato como tal de este periodo. 30 años en el poder fueron lo que estuvo Porfirio Díaz. Sí tuvo grandes cambios, por ejemplo, modernizó el sector militar del país, se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Es por eso que dura 30 años en el poder y también de esto da pie a una paz en el país. Adopta el positivismo influenciado por Francia, aparente estabilidad económica y social, pero ¿a qué costa? A costa de la opresión del pueblo. Y también tenía preferencia hacia los extranjeros. Esto también daba pie a la inversión extranjera. Y otra cosa, en el sector primario, que es el campo, teníamos algo que se llamaba la tienda de raya. Bien, que era la tienda de raya y cómo funcionaba, pues los campesinos trabajaban por monedas o por una moneda acuñada de parte de la hacienda, del rancho, la ranchería o como la quieran ver. ¿Qué era lo que pasaba? Tú recibías un pago por tu trabajo, pero esta moneda solo la podías utilizar ya sea en la tienda de raya. ¿Qué era lo que pasaba? Eran precios altísimos y un salario muy chiquito el que tenía el señor campesino o peón, como lo que podamos nombrar a este personaje que se dedicaba a trabajar ahí, a prestar su servicio. ¿Qué era lo que pasaba? A lo mejor compraba un kilo de huevito, una leche, un kilo de tortillas, pero su salario a lo mejor no le alcanzaba para cubrir el gasto totalmente el gasto de lo que iba a consumir, sus productos de lo que iba a consumir. ¿Qué era lo que pasaba? Lo anotaban en una libreta, anotaban el nombre de esta persona así en una libreta, y poco a poco, según su sueldo, iba llegando y le decían, usted ya pagó tal cosa, y le echaban una raya a lo que ya había pagado. Prácticamente era como un esclavismo, ¿no? Lo que estaban haciendo en ese momento. ¿Qué otra cosa tenemos? Otra característica, la consolidación del capital extranjero, o del capitalismo en el país, mejor dicho. También tuvimos algo que es un desarrollo tecnológico muy importante, la expansión del ferrocarril, la introducción de la electricidad a la República Mexicana, el desarrollo de la industria minera y petrolera, y México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. También la industria textil creció en ese momento. Bien, vamos a hablar de las características sociales de ese momento. Había dominio unipersonal, o mejor dicho, en otras palabras, había dictadura. Teníamos paz, pero ya lo dijimos hace un momento. ¿A costa de qué había paz? Teníamos supresión de libertades de expresión, desigualdad social, clases sociales muy marcadas, o sea, teníamos una brecha de desigualdad enorme. Teníamos a los que eran muy, muy, muy ricos y a los pobres que eran muy, muy pobres.
¿Qué otra cosa también tenemos? Como había paz en ese momento, y fueron 30 años en donde no hubo guerra, aumentó la población, creció la población mexicana. Bien, vamos a hablar ahora de las características culturales. Y era este periodo de Porfirio Díaz, él estaba muy influenciado por los extranjeros, ¿no? ¿Qué era lo que pasa? Vive un eurocentrismo, pero en particular ¿de quién? De la influencia de Francia. Él estaba 100% cautivado por los franceses, por el positivismo francés. De hecho, el Paseo de la Reforma está construido como si fuera imagen de Francia, ¿no? En ese momento. ¿Qué cosas también pasó dentro de otros sectores en la población? La clase baja teníamos unos altos índices de analfabetismo. ¿Qué otra cosa tenemos muy importante? Tenemos la creación tenemos la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y el Palacio de Bellas Artes. ¿A cargo de quién? A cargo de este personaje que se llama... ¿Dónde está? De este personaje que se llama Justo Sierra, que era el secretario de Instrucción Pública y de las Bellas Artes. ¿Qué era lo que pasa también? Tenemos el festejo del centenario de la independencia. También ahí es cuando ya se construye el Ángel de la Independencia, que es muy importante recalcar. Otro de los monumentos que se construyen en ese momento es el Palacio de Bellas Artes. Sí, es un vestigio del porfiriato. No se acaba de construir, se acaba de construir el Palacio de Bellas Artes en México post-revolucionario. También el Monumento a la Revolución se empieza a construir en el porfiriato, pero ojo, y no iba a ser un museo al principio o un monumento, iba a ser la cámara iba a ser en ese momento el Palacio Legislativo, el Monumento a la Revolución. También se acaba de construir después de México post-revolucionario. También se reabre la Universidad Nacional de México, es otra de las características culturales. Bien, vamos a hablar, ya para cerrar un poquito este tema, de los movimientos de oposición. Bien, ¿qué era lo que pasa? De los movimientos de oposición que teníamos en ese momento, teníamos el Círculo Liberal organizado por Camilo Arriaga en 1901, que tuvo como finalidad fundar un movimiento de oposición a en contra de Díaz. Tenemos dos huelgas de suma importancia que despiertan esta chispa de descontento social en la nación. ¿Cuáles son? La huelga de Cananea en Sonora de 1906 y Río Blanco, Veracruz en 1907. ¿Qué otra cosa más? Tenemos una entrevista que se llama la entrevista Díaz-Clement, que Porfirio Díaz se la concede a un periodista estadounidense que se llama James Clement. Dentro de lo particular de esta entrevista es de que este personaje extranjero le pregunta: ¿usted cree que ya está preparado el país para abrirse a la democracia? Dice Porfirio Díaz: claro, ya estamos totalmente, el país ya está listo para que pueda entrar al juego de la democracia. ¿Qué es lo que pasa con esta entrevista? Sirve para alentar los movimientos de oposición. Bien, otro movimiento de oposición que tuvimos es Madero. En 1908 publica un libro que se llama La sucesión presidencial de 1910, que esto también aviva el descontento social. Y de hecho en ese libro es cuando él convoca en 1910, el 20 de noviembre de 1910, a la Revolución Mexicana. También tenía seguidores él, que eran los maderistas, y también habían otros seguidores de otro personaje que se llaman los reyistas, que se oponían al régimen de Porfirio Díaz. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ya por último, en el año 1910, cuando Porfirio Díaz pretendía reelegirse, se sabía que los capitales extranjeros tendrían preferencia y los grupos nacionales que estaban de acuerdo con sus políticas. ¿Qué fue lo que pasó? Detonó el descontento popular y esto dio pie a la Revolución Mexicana. Bueno, por hoy sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.